Estamos en nuestra serie Principios. Es lo que hemos estado estudiando estas semanas y hoy continuamos y el título es Primicias. Vamos a hablar de esta oportunidad que Dios nos da como su pueblo, como sus hijos, para ofrecerle a Él nuestras primicias. En sus notas está Mateo capítulo 6, verso 33, y esto es según la versión, la Biblia, la palabra. Esto nos dice, está ahí en sus notas, ustedes antes que nada busquen el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él, y Dios les dará además todas esas cosas. ¿Quieres leerlo conmigo, por favor? Ustedes, antes que nada, busquen el reino de Dios y todo lo justo y lo bueno que hay en él. Y Dios les dará además todas esas cosas. Cuando hablamos de principios, estamos viendo de aplicar la verdad de Dios a nuestras vidas. Cuando hablamos de principios, estamos viendo la generosidad de Dios. Y Dios es excelentemente generoso. Dios otorga prioridad a nuestras vidas. Es lo que hemos estado viendo. Dios se manifiesta y Él se mueve primero a favor de nuestras vidas. Él toma una acción a favor de nuestras vidas. Él está atento para actuar prontamente a nuestro favor. Quizás pensamos, eso no sucede, pero quiero decirte, eso sucede siempre, siempre de parte de Dios a favor de nuestras vidas. Él nunca, nunca, nunca nos dejará plantado. Quizás alguien te ha dicho, nos vemos a tal hora, y nunca llegó. Y ni tal vez ni te ofreció disculpas. Pero Dios, quiero decirte, Dios siempre, siempre llega a tiempo. Y la promesa es que cuando le buscamos a Él, Dios les dará. Dios no solo añade, pero Dios multiplica. Dios multiplica. ¿Cuántos saben de multiplicación? A mí me costó mucho esta materia en la escuela, pero 4 más 4 son 8. 4 por 4 son 16, exactamente. Dios no añade, Dios multiplica sus bendiciones a favor de nuestras vidas. Podemos encontrar en la palabra de Dios, y aunque hay una introducción con muchos versículos, solamente son una referencia para entender que Dios multiplica. Y por ejemplo, Él se hace presente, está en sus notas, sus promesas. Dios le habla a un hombre, Dios le habla a Abraham, y solamente quiero leer un versículo acerca de esto. En Génesis capítulo 17, versículo 2, y le dice a Abraham, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Esta es la promesa de Dios para Abraham, de multiplicación, de multiplicación. Y mira, a través de la escritura, como testimonio de la verdad de Dios, Dios está cumpliendo esta palabra de multiplicación. Y viene la multiplicación y viene esa promesa de Dios en cumplimiento. Moisés da testimonio de esta palabra. Está en sus notas ahí en Deuteronomio capítulo 1, de los versículos 10 al 11. Cómo Dios multiplicó al pueblo de Israel bajo esa promesa dada a Abraham. Llegamos al Nuevo Testamento y en Hechos capítulo 7, versículo 17, Esteban dando testimonio y dando la veracidad de la palabra de Dios, él declara de cómo esa palabra de multiplicación se cumplió porque Dios dio esa promesa a Abraham. Dios multiplica. Él no añade, Dios multiplica.
Este es el carácter generoso de Dios. La Biblia nos dice, el apóstol Pedro, que Él nos ha dado grandes y preciosas promesas a favor de nuestras vidas. Preciosas y grandísimas promesas a favor de nuestras vidas. Y Dios desea multiplicar sus promesas a favor de nuestras vidas. Dios multiplica nuestros días. Dios no añade, Él multiplica nuestros días. Nuestra vida puede ser multiplicada cuando vivimos los principios de Dios. Permíteme leer Proverbios 4:10 y dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. ¿A cuántos les gusta esta palabra? Se te multiplicarán años de vida. Y obviamente son años de bendición de parte de Dios a favor de nuestras vidas que están ahí por vivir los principios de Dios. Dios no se equivoca. Dios nos guarda y Él declara, otra de las promesas que encontramos en Deuteronomio capítulo 7, versículos 2 y 13. No me quiero detener aquí porque necesitamos llegar al punto principal de la palabra, que Dios nos ama, que Él nos bendice y que Él multiplicará y bendecirá el fruto del vientre, el fruto de la tierra, el grano, el mosto, el aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra. Esa es la promesa de Dios de multiplicar. Y Dios generosamente en su gracia tiene la capacidad de multiplicar sus bendiciones a favor de nuestras vidas. Mira, en tus notas está un punto más en esta introducción. La gracia nos lleva y nos reta a la multiplicación. ¿Sabes por qué? Un punto antes dice, Dios es proveedor y multiplicador. Él no solamente provee, pero Él tiene la capacidad de multiplicar su bendición a favor de nuestras vidas. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Está en tus notas. Posteriormente toma el tiempo para corroborar, leer, estudiar estos versículos. Segunda de Corintios capítulo 9 versículos 10 y 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Versículo 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Y verdaderamente reconocer que Dios provee y para qué provee, Él multiplica su bendición a favor de nuestras vidas. Hace algunos años atrás había unos cantos que decían, si tú le das un peso, bueno, en Latinoamérica el Señor te va a dar dos. Pero no, si tú abres tu corazón y como lo decía nuestro hermano Joaquín, voluntariamente, alegremente ofrecemos a Él, Él tiene la capacidad de multiplicar su favor, su gracia, sus bendiciones hacia nuestras vidas. Hay un punto aquí más acerca de la gracia y cómo esa gracia que recibimos, dice la Escritura, si recibimos de gracia, damos de gracia. Y mira, hay una parte muy interesante en los evangelios acerca de unos panes y unos peces. En Mateo capítulo 14, solamente como referencia, está en sus notas desde el versículo 15 al 21. Jesús está con sus discípulos. Los discípulos le dicen, Señor, hay una multitud aquí, ya es tarde, necesitan ir a descansar. No han comido, tienen hambre. ¿Y sabe qué les dice Jesús?
En el versículo 16, no tienen necesidad de irse. Dales vosotros de comer. Imagino la cara de los discípulos mirándose unos a otros y pensando, ¿pero cómo? Dios tiene la capacidad de multiplicar. La gracia de Dios nos habla de multiplicación. Y le dijeron, Señor, aquí están estos panes, estos peces. Jesucristo oró por esos panes, por esos peces. ¿Y sabes lo que hizo? Lo volvió a regresar a los discípulos. Los puso en las manos de los discípulos. Y fueron los discípulos llevando aquellos panes y aquellos peces, y aquello se empezó a multiplicar. Aquello se empezó a multiplicar. Esta es la gracia de Dios a favor de nuestras vidas. Quizás tú digas, yo no lo estoy viviendo. Necesitamos reconocer esa gracia, esa misericordia de Dios a favor de nuestras vidas. Cuando recibimos, cuando tenemos algo, ponerlo en sus manos. Y ¿sabes qué? Dios no se queda con nada. Él lo regresa a nuestras vidas. Y lo regresa multiplicado, multiplicado. Aquí viene una parte muy importante. Porque no importa, muchas veces estamos pensando en algo grande para nuestras vidas. Pero lo importante es ser fiel aún en lo poco. Porque en el Evangelio de Juan, hablando de la misma historia, dice que esto los decía para probarlos, porque él sabía lo que había de hacer. El área de lo sobrenatural está basado en obediencia. Parte de lo que hemos estado estudiando los jueves. Depositando lo que tenemos en Jesús. La multiplicación está presente a través de Jesús. Pero si nosotros retenemos, nosotros cerramos nuestras manos, Él no tiene la oportunidad de multiplicar su bendición en nuestras vidas. La gracia nos enseña que todo viene de Dios. Y todo cuanto Él pone en nuestras manos y lo regresamos a Él, Él tiene la oportunidad de multiplicarlo. Pero Dios está ahí tomando en cuenta ese momento, ese instante en nuestras vidas. La prueba está presente para todos. Tengamos mucho o tengamos poco. La prueba está presente para todos. Vamos al punto número 1 que está ahí en nuestras notas. Y nos habla de la prueba del 10. La prueba del 10. Esta es una palabra que para muchos se les dificulta entenderla y para muchos es difícil explicarla o transmitirla. Pero quiero decirte, esta es una gran bendición de parte de Dios para nuestras vidas. El Salmo 34, versículo 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y aquí Dios nos invita a probarlo. Aquí Dios nos llama a disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas, probándolo a Él. La Reina Valera contemporánea dice, prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Prueben ustedes mismos. Y tenemos que probar a Dios en esta área que se llama el diezmo. El 10% de nuestros ingresos. Dios es absolutamente dueño de todo. Absolutamente dueño de todo. Dios en su gracia nos da la oportunidad de que le otorguemos, le regresemos algo que ya le pertenece a Él.
que es el 10%. Mira, Él podría pedirnos el 50%. Él podría pedirnos el 90%. Porque todo es de Él. Todo es de Él. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, sencillamente nos prueba con el 10%. Acompáñame a Mateo, por favor, capítulo 3, perdón, Malaquías, es un libro antes de Mateo, Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Y podríamos dedicar el tiempo a hablar de esto, el resto del tiempo de el mensaje. Pero necesitamos entender por qué, para qué son los diezmos. La Biblia dice, Mateo capítulo 3, versículo 10 al 12, y quiero decirte, estoy omitiendo los versículos anteriores, pero tenemos que obviamente tener el contexto de todo el capítulo. Traed todos los diezmos, dice el verso, al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí viene algo que necesitamos entender y tener presente a favor de nuestras vidas. ¿Cuántos creen que el Señor habla todos los idiomas del mundo? Él entiende todos los idiomas del mundo. Creo que estamos de acuerdo. Vamos a progresar en las áreas de la escuela. ¿Cuántos creen que Dios sabe de matemáticas? Él sabe de matemáticas perfectamente. Él conoce exactamente la cantidad que le corresponde a él. Tanto el monto completo como lo que podemos decir, no, esto es la retención, esto no corresponde, pero Dios conoce perfectamente, sabe de matemáticas, todo lo que es completo a favor de nuestras vidas. Si es una ganancia, si es un bono. ¿Cuántos no les gustan los bonos? Para mí era una de las cosas que una herencia, un regalo. Hay una congregación, yo no voy a decirle el nombre, pero ellos cuando oran por su ofrenda, ellos oran pidiéndole a Dios que el Señor les sorprenda con bonos, con cheques en el correo, que Dios les sorprenda de muchas maneras, porque están otorgando a Dios en fe. Y obviamente hay muchos testimonios de gente que de repente aparece algo de una manera inesperada, por un camino que ellos no esperaban. Aquí viene lo interesante. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no lo necesita. Mas Dios utiliza el dinero para probar nuestra fe. Dios ocupa esta provisión para probar nuestra fe. El dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Eso es lo malo. La esencia de un verdadero adorador ofreciendo a Dios su mejor adoración, su mejor servicio, su mejor ofrenda está aquí plasmado en este verso, otorgando a Dios lo que corresponde a Dios. Y Dios nos prueba de esta manera. El diezmo, déjame decirte, es de la casa. La pregunta aquí es obvio, ¿cuál es mi casa? Y tu casa será donde te alimentas,
donde sirves, donde hay protección para tu vida, esa será tu casa. Después del diezmo, tú puedes hacer con tu dinero lo que tú quieras y puedes bendecir a quien tú quieras. Pero el diezmo es para el cuidado de la casa, para el cuidado de la casa. Déjame decirte, el diezmo no es una tributación, algo como el pago de un impuesto, no. El diezmo es una bendición para nuestras vidas. Porque el diezmo representa, está en tus notas, ofrecer a Dios lo primero de lo que recibimos. La bendición no está en dar. La bendición está en entregar en fe. Muchos piensan, yo voy a dar. No, no estás dando. Estás entregando, regresando lo que Dios generosamente ya proveyó para tu vida. Aquí está la clave de la prueba. Entregar lo que no es nuestro. ¿Alguien se ha quedado con algo que te pertenece a ti? ¿Cómo te has sentido? ¿Sientes que hay algo malo ahí? No podemos quedarnos con algo que ya le pertenece a Dios. Aquí viene la bendición. Él declara ventanas abiertas a favor de nosotros. En tus notas está lo siguiente: el diezmo como disciplina establece un espíritu excelente de mayordomía en la vida. Sabemos quién provee y sabemos para qué provee. El evangelio es el evangelio de la provisión de Dios. Y Dios, con su gracia, con su bondad, siempre, siempre provee para nuestras vidas. En la gracia que encontramos en Jesucristo, se nos otorga todo. Muchos luchan con que el diezmo es para el Antiguo Testamento, y a mí me causa un poco de gracia porque es honrar más la ley que honrar la gracia que Jesucristo ha venido a otorgarnos. La Biblia dice que el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y Dios en su gracia se manifiesta de manera abundante a favor de nuestras vidas. Por tanto, queremos ofrecerle a Él nuestras ofrendas, nuestros diezmos, de manera que la gracia de Dios siga fluyendo. Y esta expresión de ventanas abiertas representa una lluvia desmedida de la bendición de Dios para todos aquellos que la obedecen. Me encanta el versículo que dice que Él reprenderá al devorador. Y la reprensión es que Dios quita lo que está estorbando, Dios quita lo que está minando nuestra vida fructífera, Dios destruye aquello que está obstruyendo nuestras vidas, que está estrangulando nuestras vidas. Dios interviene y la bendición de Dios establece la diferencia a favor de nuestras vidas. El diezmo no significa que no tendremos dificultades. Tendremos dificultades como cualquier otros, pero el testimonio de nuestra obediencia a la palabra de Dios será honrado por la bendición de Dios a favor de nuestras vidas. Dios honra esta promesa y Él interviene a nuestro favor. Dios se agrada de nuestra obediencia a su palabra. Tenemos presente que esto es algo voluntario, pero yo quisiera solamente decirte ¿qué representa la falta de diezmar? Representa yo creo a mi manera. Representa
menosprecio la bendición de Dios y representa una vida fuera del orden de Dios, porque no creemos a la promesa de Dios a favor de nuestras vidas. Punto número 2, la acción de fe del dador alegre. Es una acción de fe porque la fe sin obras está muerta. Y la fe genuina siempre nos impulsa a actuar fuera de nuestro estado de confort. El versículo que ya hemos mencionado, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, declara lo siguiente: cada uno debe decidir en su corazón cuándo dar, y esto es según la Nueva Traducción Viviente. Cada uno debe decidir en su corazón cuándo dar, y no den de mala gana ni bajo presión. Es algo voluntario, es algo que nace del corazón, porque Dios ama a la persona que da con alegría. El dar es una cuestión del corazón. El dar no es una cuestión si tienes mucho o tienes poco. Voy a pedir a mi hija Casia que no me ayude, porque nunca podremos dar más a Dios de lo que Él nos pueda otorgar. Y para esto yo quiero compartir el testimonio de este pastor, Robert Morris. Roberto en español, es el pastor de la iglesia Gateway en Estados Unidos. Y él nos enseña que jamás daremos más a Dios algo que Él no pueda recompensar. Dios bendice al dador alegre. Por favor, Casia, a ver si funciona la tecnología. Y el Señor retó aún más. Y fue la primera vez que dimos todo y volvimos a hacerlo y es maravilloso. Sube el lo que volumen, se siente. por favor. Gracias. El Señor nos dijo, quiero que lo regalen todo. Y nosotros pensamos, bueno, cuando el Señor dice eso, la siguiente pregunta es, ¿qué quieres decir con todo? Él dijo todo. Quiero que regalen hasta el último centavo. Quiero que regalen, teníamos 2 autos, quiero que regalen los 2 autos. Y quiero que regalen la casa. Quiero que regalen todo lo que tienen. Entonces Debbie y yo oramos y sabíamos que estaba hablando el Señor. Y no regalamos la casa en ese momento, pero lo dimos en nuestros corazones porque Él nos dijo, le dirás cuándo es el momento. Pero unos 3 o 4 años después, estoy intentando recordar qué año, le regalamos la casa a una pareja joven y dijimos, aquí tienen la casa. Eso es genial. Entonces nosotros donamos todo el dinero que teníamos, los 2 vehículos. Y un día estaba en casa, sentado en mi sillón en la sala, y estaba conversando con el Señor cuando le dije, ¿sabes? Creo que esta vez te gané. Y el Señor realmente tiene un sentido de humor, de verdad lo tiene. Y entonces me dice, ¿qué quieres decir con que me ganaste? Y le respondí, bueno, yo regalo un vehículo y tú me das un vehículo. Yo regalo un vehículo pero acabo de donar una suma muy importante de dinero. Doné todo lo que tenía en la cuenta. Estamos regalando la casa, lo estamos dando todo y estaba haciendo las cuentas mentalmente. Realmente se trataba de una gran cantidad de dinero. Y le dije, Señor, sé que en mis prédicas he dicho que no se puede dar más que Dios, pero creo que esta vez te gané. Y eso es lo que me respondió. ¿Sí lo crees? Y el teléfono sonó. Y atendí y dije, hola. Y el hombre que llamaba me dijo, Robert, el Señor me dijo que te ayude con el transporte. Y pensé, bueno, nos compró un auto, ¿sabes? Porque nosotros habíamos regalado 9 en 18 meses y el Señor obviamente había llevado la misma cantidad al ministerio. Sin embargo, mentalmente me decía, eso es lo que decía, todavía te gané. O sea, aunque él me compre un auto, le gané. Porque yo regalé 2. Y toda esa cantidad de dinero le gané. Entonces le pregunté, bueno, ¿qué te dijo el Señor que hicieras? Y el hombre que estaba al otro lado del teléfono me dijo, te compré un avión. Dije, ¿un qué? Me responde, compré un avión. Lo compré hoy. Está en el aeropuerto Mitchum. Y además, yo pagaré el hangar
También pagar el mantenimiento del avión, como pagar el seguro del avión. Y también contraté un piloto. Aquí tienes su número y cuando quieras ir a algún lado lo llamas y le dices dónde quieres ir, cuándo quieres ir y él te llevará en el avión. Y también me encargaré del combustible. Y el Señor me dijo a mí, te gané. Estoy aquí para decirles que no pueden dar más que Dios. Hay que darle al Señor primero si quieren que algo sea bendecido. Y luego hay que regalarlo si quieren que se multiplique. Y lo será. Quiero que inclinen la cabeza y cierren los ojos. Este es el testimonio de un dador. Este es el testimonio de un hombre generoso que da. Y que Dios siempre nos sorprende cuando nosotros damos. Necesitamos tener ese espíritu de dador alegre, que no da por necesidad, que no da por obligación. Y es agradable estar alrededor de una persona que tiene un espíritu de dador alegre. Cuando alguien te invita a un lugar y tú estás con esa persona y te dice, hey, tranquilo, ya está todo tomado en cuenta, ya está pagado, no tienes que hacer nada. Cuando alguien comparte contigo con ese espíritu de dador alegre. Esto está presente en toda área de nuestras vidas. Significa dar sin esperar nada a cambio. Representa dar con prontitud, con liberalidad, con generosidad, voluntariamente, animador. Significa participar y significa que podemos proponer algo que Dios va a respaldar y que Dios va a bendecir. Muy bien. Punto número 3, vamos cerrando este tiempo. El punto número 3 se refiere a las primicias. Y hemos estado viendo cómo Dios toma cuidado de nosotros y cómo Él da lo mejor para nuestras vidas. Quiero que pienses en el sentido de primicias como la Escritura nos habla de Jesús diciendo que Él es primicia a favor de nuestras vidas. Él murió por nosotros como una primicia. ¿Sabes por qué? Porque la promesa es que resucitaremos con Él. La promesa es que tenemos vida eterna. Tal como Jesús se levantó de los muertos, Él es la primicia y Él nos muestra el camino hacia la eternidad de pasar nuestro tiempo con Dios, toda una eternidad, de tener vida eterna en Cristo Jesús. La ofrenda de las primicias es dar la mejor ofrenda al inicio de la cosecha. En fe, por lo que espero recibir al final de la cosecha. Damos en fe, con alegría, nuestra mejor ofrenda. Y estamos en el inicio de este año. Y por fe yo espero recibir lo mejor de Dios para mi vida en este año. Mira, quizás todo parece boca abajo en el mundo que estamos viviendo. Pero Dios está en su trono, Dios está en control. Y yo creo que Dios puede bendecirme a pesar de todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Por tanto, voy a actuar en fe y voy a darle mi mejor ofrenda. Proverbios capítulo 3, por favor, acompáñame. Proverbios capítulo 3, versículos 9 en adelante. Proverbios tiene una gran enseñanza para nuestras vidas. Y Proverbios capítulo 3 nos habla de esta manera, versículo 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Déjame decirte algo que yo tenía pensado decirlo al final, pero ¿por qué hablar de primicias? ¿Por qué hablar del diezmo en medio de este tiempo donde hay tanta necesidad? Porque precisamente queremos reconocer a Dios y queremos tener presente la bendición de Dios a favor de nuestras vidas. Dios no falla su palabra. Dios no está en crisis y Él puede bendecirnos de manera extraordinaria y multiplicar su favor sobre nuestras vidas. Honra a Dios representa poner a Dios primero en todo. Y en este inicio de año como congregación estamos honrando a Dios, orando, ayunando, leyendo la Biblia, asistiendo, participando. Y este es un tiempo en el cual también podemos honrar a Dios a través de nuestra economía. Tenemos la oportunidad de honrar a Dios con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias. Él es proveedor de todo bien a favor de nuestras vidas. Los bienes de Dios están presentes sobre todos, sobre todos. ¿Qué representa la primicia? Está ahí en tus notas. Es dar lo primero y mejor para Dios. En los tiempos bíblicos, al pueblo de Israel, lo que realizaba es que las primicias, la ofrenda del primogénito, del primer hijo, del primer animal del campo, los primeros granos, los primeros frutos de la cosecha, se ofrecían a Dios en reconocimiento de que Él era el dueño de todo, el dueño de la tierra y su soberanía sobre la naturaleza. Había una dedicación de esas primicias. Había una gran fiesta porque el pueblo venía y ofrecía sus primicias. Y esas primicias consagraban el resto de la cosecha. Consagraban el resto de la pertenencia que ellos podían tener. Mira, a través de los años sirviendo a Dios, hemos estado en lugares muy pobres. Y en esos lugares, Dios nos ha guiado a enseñar acerca de otorgar a Dios lo mejor. Y recuerdo un testimonio de mis suegros trabajando en México. Y ellos en un pueblo enseñando acerca de esto, con mucho temor, porque gente muy pobre, gente de campo. Y la iglesia traía sus primicias. Los miembros de la iglesia traían sus primicias. Y recuerdo en una ocasión que hubo una gran tormenta, no es muy usual que caiga granizo en el pueblo donde ellos estaban. Pero en esta ocasión cayó granizo, una gran tormenta. Y fue un testimonio tremendo para el pueblo el ver que las cosechas de aquellos creyentes, Dios había puesto como un paraguas sobre aquellas cosechas. El resto de las cosechas estaban destruidas por el granizo, mas Dios guardó fielmente la cosecha de todos aquellos creyentes que alegremente habían traído sus primicias al Señor. Dios quiere bendecirnos. Y esto era una gran fiesta para Israel. La fiesta de las primicias. Como lo repetía, Jesucristo representa las primicias para nosotros, porque Él es el primero que ha vencido la muerte y por esta causa hay una promesa de resurrección para el creyente al final de todos los tiempos. La lección de las primicias tiene que estar para nosotros. Es un acto de presentación para otorgar lo mejor a Dios en fe, en humildad, con obediencia y con confianza. Esto está establecido para Israel.
puedes leer más tarde Deuteronomio capítulo 26, versículos 8 al 11, donde Dios habla acerca de que el pueblo otorga las primicias. Las primicias es la práctica para dar lo mejor a Dios, la mejor porción de la cosecha. Dios no se agrada de las obras. Dios no se agrada de esto. Queremos darle lo mejor a Él, contribuir para su obra, dar lo mejor de lo que Él ha depositado en nuestras vidas. Y al otorgar esa primera parte, esas primicias, Dios desea bendecir nuestras vidas abundantemente. La promesa que nos dice Proverbios, y se llenarán tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Rebosarán de mosto. Bien, en sus notas está algo que yo he puesto ahí. Y mira, esto es algo voluntario, no es algo obligatorio. La visión de amistad y vida para las primicias es lo que nosotros llamamos la ofrenda agenda del reino. Ofrenda agenda del reino. Y es la manera de presentar a principio de año, en fe, en confianza, nuestra primicia. ¿Qué es lo que yo quiero que tú hagas con esta hojita que estoy poniendo en tus manos? Ahí establece: yo, pongo mi nombre, quiero participar voluntariamente en la ofrenda agenda del reino, contribuyendo de la siguiente forma. Y hay tres opciones: una sola ofrenda una ofrenda mensual o sencillamente orando por las finanzas para la iglesia. Orando para las finanzas de la iglesia. Dios está presente a favor de nuestras vidas. Él desea bendecirnos y Él desea otorgar abundante provisión para nuestras vidas. La ofrenda del reino es algo que damos más allá de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas regulares. No hay ninguna obligación en esto, pero yo quiero decirte, la visión de amistad de vida fluye a través de la agenda del reino. Fluye a través de lo que nosotros generosamente damos para Dios. Una vez más, ¿por qué hablar de economía en medio de una pandemia? ¿Por qué no hablar de la misericordia? ¿Por qué no hablar de la gracia? ¿Por qué no hablar de la bondad? Es precisamente por eso, porque estamos en medio de un tiempo de mucha necesidad. Y como visión de amistad y vida, queremos abrazar el reto de un futuro donde Dios está proveyendo su bendición para esta casa a través de las primicias, a través de la ofrenda agenda del reino. Si tú miras al futuro con fe, esta es una oportunidad para participar. Si tú miras al futuro creyendo que Dios quiere bendecirnos, yo quiero invitarte a participar. Si tú miras al futuro creyendo que Dios quiere traer crecimiento a este lugar, queremos participar. ¿Por qué queremos participar? Porque queremos tener buenas instalaciones. Necesitamos instalar unas estufas aquí para estar más calientitos. Queremos organizar bien este lugar. Queremos tener un lugar adecuado para los niños. Ahorita están ahí en la entrada. No es para mí nada agradable que los niños estén ahí, pero tenemos que organizar esto para las personas que vendrán. Veo algunos que están ahí un poquito con frío. Este lugar es frío. Necesitamos preparar el lugar para las personas que vendrán.
Y esto representa ir adelante en la visión de lo que Dios tiene para nosotros como congregación. Así que yo te pido que por favor lleves esta hojita, si tú eres parte de Amistad y Vida, ore sobre esta hoja. Ore, le pidas a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo involucrarme? ¿Cómo puedo participar en lo que tú estás haciendo? Y de esta manera yo quiero decirte, Dios será glorificado. Lo que Dios te diga que tú hagas, sencillamente veremos la mano de Dios, cómo Él multiplica y cómo Él es fiel para traer su bendición a nuestras vidas. Déjame decirte, es una participación voluntaria. Ora, ora. Y permite que Dios te hable y te indique lo que tienes que hacer a través de esto. Quizás tú digas, bueno, ni siquiera lo voy a entregar. No me interesa. Creo que no es por ahí como van las cosas. Necesitamos orar. Porque, por último, dice en sus notas, Isaías 54, versículos 1 al 3. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y voz de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y de esto representa la agenda del reino. Queremos ver la bendición de Dios y establecer nuestra tienda, alargar nuestra tienda. El versículo 3 dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Así que te invito a orar, por la extensión del reino de Dios en medio de nosotros a través de la agenda del reino. Inclina tu rostro, por favor. Señor, tú tienes muchas maneras de bendecirnos y de prosperarnos. Gracias, Señor, porque tú no eres escaso y de manera sobrenatural y abundante bendices nuestras vidas. Señor, queremos ponerte a ti primero